en red de malnutrición, tanto por exceso como por déficit. La malnutrición por exceso y por déficit son bastante prevalentes en nuestro medio ahora. La malnutrición por déficit es mucho más frecuente en pediatría, por eso es que lo vamos a enfocar un poquito hacia ese punto, hacia la parte de pediatría. Nos vamos a dar cuenta que en realidad nosotros estamos a la mitad de lo que se llama una transición epidemiológica. En nuestro país, ahorita en este momento, tenemos ambos tipos de deficiencias o, si quieren, de enfermedades, tanto malnutrición por déficit como malnutrición por exceso. Conocemos muy bien la malnutrición por déficit, porque es una enfermedad hace muchas décadas atrás, hace 70, 80 décadas atrás. Lo importante es que ustedes conozcan un poco la parte clínica y la parte del tratamiento, ¿ya? ¿Cómo diagnosticamos una malnutrición por déficit? Este es un estudio que ha sido publicado en 2019 y nos habla de lo que les acabo de comentar. Fíjense, en la anterior clase hemos visto lo de la campana de Gauss. Fíjense, esta es la relación talla-edad en niños de Cochabamba y la relación peso-talla. Esta campana de Gauss, esta curva de Gauss que ven acá, es la normalidad en relación a lo que es la Organización Mundial de la Salud, lo que hemos visto en las curvas de crecimiento. Fíjense, esto es lo normal y esta es los hallazgos o los datos encontrados en niños y en niñas de Cochabamba. Fíjense, cuando hablamos de talla-edad, en vez de irse hacia la mediana, fíjense, se va hacia la -1 y -2, hasta -4. O sea, tenemos una relación de talla-edad que está yéndose hacia la parte de malnutrición. Entonces tenemos niños y niñas con talla baja, pero fíjense cuando hablamos de relación peso-talla. Aquí tenemos la normalidad según la OMS y fíjense, de nuestros niños y niñas se van hacia el otro lado ya también. ¿Se fijan? Se van hacia el +1, +2 y el +3. Entonces tenemos chicos con talla baja, pero que están con sobrepeso o con obesidad. Por eso les decía que tenemos los dos problemas. Entonces, esto ya lo hemos visto en la parte de la evaluación nutricional. La mejor forma que tenemos es la de peso-talla, luego tenemos talla-edad y peso-edad, que es la que menos usamos, que se llama la nutrición global. Y si ustedes se fijan un poco, estos son datos que me gusta mostrar para que tengan en la cabeza lo que nos pasa. Fíjense, estos son datos del 2003, pero nosotros en esa época éramos el segundo peor país de Latinoamérica. Solamente Guatemala nos ganaba, pero nosotros éramos los segundos. Fíjense, todos los demás países tenían niveles muy bajos de relación peso-talla, talla-edad, etc. ¿No? Pero ya en esa época, fíjense, teníamos más o menos 32% de talla baja. O sea, uno de cada 3 chicos de nuestro país era bajo en talla. Y la relación de peso bajo para la talla, que es esta de aquí, esta pequeñita, teníamos más o menos un 1.7%. ¿Listo? Y nuestro sobrepeso, fíjense, ya estaba bordeando el 10%. ¿No? A medida que va avanzando el tiempo, va mejorando nuestros sistemas de salud. Fíjense cómo en talla para la edad tenemos una desnutrición de 18.1, o sea, ya no era de 1 de cada 3, sino 1 de cada 5 aproximadamente. Pero nuestra relación de peso para la talla de la desnutrición aguda, moderada, porque es por debajo de los 2 de estándar, 1.6%, que no había variado mucho en relación a esto. Y entonces se hace una gráfica de todo lo que nos ha pasado desde el 94, fíjense, 33.9, esto es talla-edad, o sea, desnutrición crónica, 18.1 que era el SNUT, y en 2016 teníamos 16%, 1 de cada 6 si quieren, chicos, o sea, hemos mejorado bastante. Pero fíjense en desnutrición aguda, moderada, prácticamente no ha variado. Desde el 98 hasta ahora seguimos teniendo la misma, pero, o sea,
seguimos teniendo desnutrición aguda, moderada a grave. ¿Listo? ¿Y cuál es por qué es importante que ustedes conozcan esto? Porque la desnutrición aguda, moderada y grave, especialmente la grave, es altamente mortal. O sea, los chicos se mueren por desnutrición. ¿Listo? Y esa mortalidad se debe, uno, a que uno no sabe diagnosticar o no sabe manejar la desnutrición. Muchos colegas no saben manejar una desnutrición aguda severa. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es más o menos ver cómo se tiene que ver, cómo se puede afrontar un niño de este tipo. ¿Listo? El tratamiento agudo, o sea, el tratamiento inicial de este tipo de pacientes es bien importante para que ese niño pueda sobrevivir. Y el grupo etario más afectado son los menores de 5 años. ¿Por qué hablamos de altamente mortal? Fíjense, este es un estudio que evalúa la mortalidad de más o menos 40 años en el mundo. Y fíjense, en el año 50 teníamos una mortalidad de 20, el 60, 25, 24, 13 y el 93, 23. O sea, igual que con lo que acabamos de ver en nuestro país, que no varía mucho la prevalencia, la mortalidad tampoco varía, pese a las mejoras y todo lo demás. Ha empezado a mejorar después de esto. ¿Y quiénes son los que más se mueren? Si se fijan, el kwashiorkor, ¿han escuchado esa palabra, kwashiorkor? Sí. Esa es la denominación del resfriado agudo severo, que tiene edemas, kwashiorkor. Y el mixto, vamos a ver en un momento más, es igual a un kwashiorkor, solo que es un kwashiorkor de talla baja. Por eso le dicen mixto. Actualmente estos dos son uno solo, se llama resfriado agudo de tipo edematoso. ¿Listo? Y este marasmo es el demasiado actualmente. Y si ustedes comparan, el niño con edemas se muere más, 30, 32, y el marasmo solo 24, y después de 10 años, 24, 30 y 19. O sea, el niño con desnutrición aguda severa con edemas es el que más se muere. Es el que tenemos que tener más cuidado. ¿Cómo diagnosticamos la malnutrición? Lo primero, la clínica, que es lo que vamos a ver ahora. ¿Ya? Estas fotografías corresponden a un niño con emaciación severa o a un marasmático. Estos chicos marasmáticos son aquellos niños que por alguna razón, por lo general pobreza, falta de alimentos, se van desnutriendo de manera progresiva. ¿Listo? Y hacen una desnutrición crónica, que significa que se altera su talla para la edad. Pero también hacen alteración del peso para la talla, o sea, tienen pesos bajos para la talla. Si ustedes se fijan, la cabeza aparenta tener una macrocefalia. ¿Se fijan? El cuerpo pequeño, pero no es una macrocefalia. En realidad muchos de los niños vienen con microcefalia. Y en realidad lo que pasa es que por la cronicidad de su desnutrición, el cuerpo deja de crecer. Entonces tienen esa fisionomía. Tienen esta carita que se llama facies senil o facies de anciano. ¿Listo? Si ustedes se fijan, no tiene bola de Bichat, ausencia de bola de Bichat, facies senil, parrilla costal visible, hipotrofia y atrofia muscular. Fíjense cómo se puede ver la articulación de la rodilla. Una ausencia del tejido celular subcutáneo. Nosotros podemos ver las auras intestinales de muchos de sus pacientes. Fíjense la atrofia muscular, ausencia del músculo, de los músculos glúteos. Esto se llama signo del calzón caído o del calzón mojado. Ausencia total de musculatura. ¿Ya? Estos datos clínicos son de un niño con una desnutrición crónica o una emaciación severa. ¿Qué edad le calculan a esa niña? 2 años. 1 año, 2 años, dicen ustedes. 2 años. Ya. Esta niña tiene 2 años y 8 meses. Ha llegado al centro de nutrición que teníamos aquí en Cerro Verde con 72 centímetros de talla, no, 74 centímetros de talla y 7,900. O sea, tenía la talla de una niña de 1 año cuando ella tenía 2 años y 8 meses. Y el peso más bajo todavía, como de una niña de 7, 8 meses. ¿Listo? Fíjense la atrofia muscular, fíjense cómo se puede ver la rótula, la inserción del cuádriceps.
Fíjense, esto es cuando hay una emaciación rápida, cuando la disminución de la masa muscular y la masa grasa, y estos pliegues cutáneos en el nivel de región inguinal, fíjense, codo, axilas. Lo que les decía hace rato, fíjense, se pueden ver aquí las austras intestinales por la delgadez de la pared abdominal. Parrilla costal visible, facies senil, ausencia del tejido muscular glúteo. Esta niña la mamá era alcohólica, entonces no la alimentaba bien, se perdía días y la dejaban en una cama postrada. Fíjense, ella estaba por hacer uso de decúbito. Fíjense la atrofia muscular. ¿Listo? Eso es una desnutrición aguda, otra una desnutrición severa del tipo crónico. Vuelvo a repetir, se llama emaciación, se llama marasmo. Este otro tipo, que es el que les decía que se llamaba kwashiorkor, que ahora se llama de tipo edematoso, la desnutrición aguda severa. ¿Listo? Que también tiene sus características clínicas. ¿Cuáles son las características clínicas? Esa facies en luna llena se llama, por el edema. Tienen edema facial, edema palpebral. Fíjense, este es un niño que ha llegado a nuestro centro de nutrición y este es un niño de África, pero fíjense, facies senil. Tienen abdomen protruyente por el nanasarca y por la hepatomegalia. Tienen edema en bota y edema en guantes. ¿Listo? Son bien característicos del desnutrido agudo severo. Tienen una lesión que se llaman lesiones tróficas de la piel. Aquí van a ver en el antebrazo, aquí en la parte del muslo y de la pierna. Son lesiones que ocurren por el edema del paciente. La piel no logra adaptarse al aumento de volumen. Entonces hay una ruptura de la parte tisular y la piel se empieza a dañar. Muchos de estos niños a veces aparecen o bien llegan como si estuvieran quemados. Hay que manejarlos como quemados. En este no se nota, pero en este sí, en este pacientito, si ustedes se fijan, tiene su edema palpebral igual que este, pero el pelo, si se fijan, aquí tiene una franja de un color, aquí tiene otra franja de otro color y aquí de otro color. Eso se llama signo de la bandera, como franjas de una bandera. Muy frecuente y muy característico de los niños de tipo kwashiorkor o edematosos. ¿Listo? ¿Y por qué se produce ese cambio en la coloración? ¿Quién sabe? ¿Qué pigmenta el pelo? Melanina. La melanina. ¿Y la melanina qué tipo de molécula es? Proteína. Es una proteína, muy bien. Entonces, como no hay proteínas, el cuerpo reorganiza la proteína, recicla la proteína, entonces en cierto punto deja de producir melanina, entonces el pelo deja de pigmentarse. Y por eso viene en franjas. Muchas veces la mamá piensa que su hijo se ha vuelto choco, que no llegan, a veces no llegan así, sino llegan con el pelo totalmente despigmentado. Y la mamá dice, no, se ha vuelto choco. Y no es que se ha vuelto choco, que está desnutrido. Porque cuando uno ve a un niño así, a veces la mamá no se da cuenta que está desnutrido por el edema. ¿Listo? Y lamentablemente el kwashiorkor eran bien característicos en niños grandes, pero actualmente ya no. Ahora, por ejemplo, vemos kwashiorkor o edemas en niños menores de 6 meses o menores de 1 año. Es un niño de 3 meses, casi 3 meses. Llegó con edemas, fíjense, aquí si se fijan, hay el signo de la fobia. Signo de la fobia, edema, ¿no? Su mamá tenía 15 años, se embarazó a los 14 y sus compañeras le dijeron que si le daba de lactar se le iban a caer los senos. Ella no quería que se le caigan los senos, entonces dejó de darle de lactar. Empezó a darle leche de fórmula, pero le daba leche de fórmula demasiado diluida, al 6% aproximadamente. Entonces se empezó a desnutrir. ¿Listo? Este es otro niño, en realidad es una niña,
que tiene lesiones atróficas de la piel, fíjense, tiene edema, fíjense ese brillo, cuando ustedes le apretan las mejillas, aparece el signo de la fobia. Y esta es otra lesión bien frecuente, igual en la descripción de tipo Kwashiorkor, que es la lesión de la comisura labial. ¿Cómo se llama eso? ¿Se acuerda? Rágades, ¿no? Lesiones ulcerosas o como heridas por alteraciones de la mucosa y de la piel, edema facial, lesiones tróficas, lo que le decía hace un momento. La piel no soporta esa distensión y empieza a presentar este tipo de lesiones. Estas están en el proceso de cicatrización, muchas veces llegan y esto es una lesión totalmente eritematosa, como una quemadura. En las manos, fíjense, antebrazo, manos, ¿listo? Estas son lesiones o son datos clínicos característicos de un niño con una desnutrición aguda de tipo edematoso, ¿listo? Ahora, el mixto se llama mixto porque comparte la clínica de ambos tipos de desnutrición, pero este niño actualmente se le llama igual edematoso. Si se fijan, es un niño con edema palpebral, pero también tiene parrilla costal visible, también tiene hipotrofia muscular. Este otro niño igual tiene fácil senil, tiene parrilla costal visible, pero tiene el abdomen distendido por el alma sacra. Fíjense la hipotrofia, pero las rodillas están brillosas porque están edematizadas. ¿Se fijan? Entonces el mixto es aquel niño que comparte o que tiene datos clínicos de ambos tipos de desnutrición, emaciación y edemas. La característica o la diferencia de este chico con este chico o con esta chica es que por lo más probable que esta niña tenga una talla normal. Porque no se olviden que la desnutrición aguda es un proceso agudo, como dice su nombre, y no altera la talla. ¿Listo? Hemos hablado en la anterior clase de evaluación nutricional. Hemos dicho que la mejor forma de evaluar es relación peso-talla, talla-edad y circunferencia craneal. ¿Listo? Y con esos datos pues hacemos la evaluación antropométrica, que ya la hemos visto en la anterior clase. Hemos visto las curvas del OMS, hemos dicho que entre menos 1 y menos 2 se llama riesgo nutricional, entre menos 2 y menos 3 se llama desnutrición aguda moderada, y por debajo de menos 3 desnutrición aguda severa. ¿Listo? Hemos hablado de talla-edad, hemos dicho que por debajo de menos 2 hasta menos 3 es desnutrición crónica moderada o retardo de crecimiento moderado o talla baja moderada si quieren. Por debajo de menos 3, talla baja severa, retardo de crecimiento severo. El Kwashiorkor por lo general viene entre más 2 y menos 2, o sea, no se altera su talla. Lo que se altera es esto, pero se altera después, no en el momento que uno lo revisa. ¿Listo? Perímetro cefálico hemos hablado del perímetro braquial. Entonces fíjense, el marasmo o emaciación por lo general está por debajo de menos 3, tanto en talla como en peso talla. En cambio el mixto está en todo este espacio de aquí. Tiene alteraciones de peso para la talla y talla para la edad por debajo de menos 2 hasta menos 3. En cambio el Kwashiorkor o el edematoso tiene por lo general tallas normales y puede tener hasta peso normal. ¿Por qué? Los edemas, los edemas. Cuando funde edemas, o sea, cuando los edemas desaparecen, es donde uno ve la desnutrición realmente de este paciente. Ahí es donde ve la atrofia muscular, cómo el niño está desnutrido. ¿Listo? Muy bien, entonces, para hablar de un diagnóstico tenemos que ver la clínica, la antropometría y la parte laboratorial. En cuanto a la parte laboratorial, hemograma. ¿Para qué pediríamos un hemograma? Proteínas tal vez. Hemograma. ¿Para qué pediríamos un hemograma? ¿Qué buscaríamos? Anemia, muy bien. ¿Qué más? ¿Para qué más pedirían un hemograma? Alteraciones en la forma del eritrocito. Ya, para ver tipo de anemia. ¿Qué más? ¿Qué más pediría? ¿Por qué pediríamos un hemograma? Piensen.
Leucocitos, tal vez. Ya, ¿y por qué quisiéramos ver en los leucocitos? La bajada. O disminución. ¿Y en qué casos disminuye? Eso. Los chicos con desnutrición, especialmente con edemas, están infectados hasta demostrar lo contrario. Entonces tengo que saber cómo está ese paciente. Tengo que ver si está con leucocitosis, con leucopenia, si está con neutrofilia, neutropenia, cómo están sus plaquetas, para ver si el niño no está séptico, si no está con trombocitopenia. Para eso les pedimografía. Proteínas totales y albuminas nos sirven para ver la gravedad de la desnutrición. ¿Listo? Si las proteínas están normales, lo más probable que no sea una desnutrición severa. La albúmina es súper importante porque las albúminas por debajo de 3.5 miligramos de decilitro nos hablan de una desnutrición severa. Y generalmente los chicos con edemas tienen albúminas por debajo de 3.5 miligramos de decilitro, si quieren 35 miligramos de litro. Los electrolitos, estos chicos, no se olviden que ambos tipos tienen disminución del aporte de nutrientes y por lo tanto también del aporte de electrolitos. Entonces estos chicos pueden que lleguen con hipocalemia, hiponatremia, hipocalcemia, ¿ya? Pero hay una diferencia entre el agudo y el severo, que vamos a ver luego. Lactantes de fase aguda, pediríamos para pese de infección o no infección. ¿Listo? Los lactantes de fase aguda, pero son diferentes de los desnutridos, porque el desnutrido está inmunodeprimido. Entonces un PCR que debería estar por encima de 50, por ejemplo, para pensar en infección severa, si un desnutrido tiene un PCR por encima de 20, ya hay que pensar que es una infección severa. ¿Listo? Hemocultivos para ver si hay una sepsis, hay que hacer un examen general de orina, un hemocultivo, ¿para qué? Para buscar el foco de infección. Coproparasitológico, hay que pensar especialmente cuando hay diarreas agudas, en infecciones bacterianas, en infecciones parasitarias. ¿Qué es el Cryptosporidium? ¿Han escuchado Cryptosporidium? ¿Qué es? Parece, ¿no? Por su nombre, un hongo. Es un parásito. ¿En quiénes se presenta? Inmunodeprimidos. Eso. Se estudia mucho actualmente en pacientes que viven con el virus del SIDA. Pero el desnutrido también puede presentar. ¿Listo? Hay que hacer un coprocultivo, hacer una radiografía de tórax para ver si no hay alguna patología pulmonar. Y actualmente, sí o sí, cualquier niño con desnutrición de tipo edematoso hay que sospechar en una infección de VIH. O sea, hay que hacer una prueba rápida de VIH. ¿Listo? Estas pruebas laboratoriales nos sirven para evaluar, o sea, para ver si hay la gravedad de la desnutrición y para ver qué tipo de desnutrición aguda o qué tipo de desnutrición aguda, desnutrición severa, si es aguda o severa, o crónica, perdón. La hipoproteinemia y la hipoalbuminemia son las que nos denotan más gravedad. O sea, si tenemos una proteína total por debajo de 60, una albuminemia por debajo de 35, de 3.5, nos dice que ese paciente está grave. ¿Listo? Anemia se puede presentar en ambos tipos, tanto en la desnutrición crónica como en la desnutrición severa. La diferencia es la clínica. En el niño con desnutrición crónica, es demasiado, puede vivir con cantidades bajas de nutrientes. Ese niño se va adaptando a los aportes bajos o ausentes que tiene. Entonces puede vivir con hemoglobinas de 6, de 5. Pues alguna vez ha llegado un niño con hemoglobinas de 4. Está tranquilo, llora y todo. Pero es porque se ha acostumbrado. Ese acostumbrarse, si quiere, se llama homeostasis. Los niños con desnutrición logran vivir con cantidades pequeñas. Entonces el niño con desnutrición crónica, demasiado, viene con hipocalemia, con hiponatremia. Muchas veces con hipokalemias, por ejemplo, de 2, 2.5, 3, hiponatremias de 125, 130. Pero tú los revisas y no tienen clínica de hipocalemia o de hiponatremia. Esa es la diferencia con el desnutrido agudo severo. El severo
puede presentar clínica de hipocalemia y hiponatremia, especialmente cuando está deshidratada. En cambio, de desnutridos crónicos no, por lo general no presenta clínica. ¿Listo? Y eso es importante porque cuando uno ve, y es algo que a veces el médico general o el médico que no conoce, le llega un niño y tiene 2.5 de potasio, ¿qué hace? Uno se asusta, ¿no? Tiene hipocalemia, le repone el potasio y se muere, o se complica, porque es como si le estuvieras dando potasio a una persona que tiene el potasio normal. Si le doy potasio a una persona con un potasio normal, ¿qué pasa? Sí. Problemas cardíacos, se puede llegar hasta un paro en diástole, ¿lo ven? Entonces, por eso es que es importante que conozcan. ¿Listo? Y los leucocitos que hemos visto puede estar alterado en ambos, pero es más en el edema. ¿Se acuerdan de la niña que les he mostrado, la de los 2 años y 8 meses? Es ella. Después de 2 meses de tratamiento, le hemos tratado Sus con... patitas. Le hemos curado sus ED, curado sus infecciones, le hemos empezado a alimentar. Fíjense, ella no tiene. Ella estaba acostumbrada a dormir así, porque como les dije, su mamá era alcohólica. Entonces iba a la chichería con ella. Y le hacía dormir en esas sillas de plástico, esas de Coca-Cola, esas. Y como no entraba en la silla, pues se acostumbró a dormir así. Y estas son datos, o sea, esta enfermedad se puede curar, se puede trabajar. Lo importante es saber diagnosticar y tener un buen conocimiento de la antropometría para poder decir si es crónico, si es agudo o si es ambos, que sería un mixto, como se decía antes. ¿Listo? Preguntas hasta aquí. Preguntas del diagnóstico. ¿Ninguna? Un mixto. Muy bien. Vamos a hablar ahora del tratamiento. El tratamiento es súper importante, ¿ya? Hay muchos libros que hablan del tratamiento, ¿ya? No les voy a... No, vamos a ver la parte general, porque tratamiento, como les digo, hay libros gruesísimos que solo te hablan de tratamiento de la malnutrición severa. Hay varios tipos de tratamiento. El que nosotros tenemos en nuestro país es el hospitalario y el Centro de Recuperación Nutricional cerrado. Las famosas UNIs, que tal vez en algún momento van a visitar o van a rotar por ahí. Las unidades de nutrición integral, que son parte de algunos hospitales. Hay en Punata, hay en Clisa, que es donde todavía tenemos bastante de este tipo de problemas. ¿Listo? Centro abierto de tratamiento ya no lo tenemos, tratamiento ambulatorio menos y sistemas de colocación familiar tampoco los tenemos. ¿Cómo tenemos que evaluar un niño desnutrido que nos llega como el que hemos visto hace un momento? Hay que hacer una muy buena análisis para llegar a un buen resultado. ¿Listo? Preguntar con cuánto peso nace. Es súper importante. Hay que preguntar si es a término, si es pretérmino. El prematuro tiene siempre mayor riesgo de una desnutrición. Hay que ver si ha tenido lactancia materna o no ha tenido, si ha sido exclusiva o no, hasta cuándo ha tenido lactancia materna exclusiva. Hay que ver el inicio de la alimentación complementaria. Se ha visto que la alimentación complementaria que se inicia antes de los 4 meses o después de los 6 meses tiene mucho que ver con malnutrición. Cómo ha comido, qué come, si come o no proteína, cuánto de carbohidratos, grasas. Cómo ha estado la ingesta de alimentos en los últimos días antes de su internación, si ha comido bien o no ha comido bien, si ha vomitado o no ha vomitado, cuántos tiempo ha estado con la enfermedad, si tiene diarrea o no, hace cuánto ha perdido el apetito, sospechas de infección por el virus del SIDA, sospecha de tuberculosis. En antecedentes es importante saber si en esa familia ha habido ya hermanos o niños fallecidos.
Si hermanos del niño han fallecido, es súper importante. ¿Listo? Hay factores de mal pronóstico, o sea, hay cosas que nos tienen que hacer parar las orejas y decir, no, este chico nos va a dar problemas, es mejor también transferirlo a un segundo o a tercer nivel. ¿Listo? Si el niño está del tuyo y tiene menos de 3 meses, ahí hay que parar las orejas. Algo ha pasado por ese paciente. ¿Listo? Si hay antecedentes de muerte de un menor de 5 años en la familia, igual es un factor de riesgo. O sea, si la mamá nos dice, tenía un hijo de 3 años, ha muerto, entonces es un factor de riesgo. Madre analfabeta o menor de 7 años, factor de riesgo. ¿Listo? Presencia de inmunodeficiencia, VIH, tuberculosis, factor de riesgo. Si es un niño menor de 1 año y aparte tiene antecedentes de bajo peso de nacimiento, o sea, ha nacido por debajo de 2,5 kilos, quiere decir que ha tenido una restricción de crecimiento intrauterino, o sea, y ha tenido desnutrición en útero, igual es otro factor de mal pronóstico. Si vive muy lejos y nos hace un traslado difícil, hay que pensar en un factor igual de mal pronóstico y tratar de transferirlo lo más antes posible. ¿Listo? Cuando ya hablamos de la parte laboratorial y clínica, si tenemos una albuminemia menor a 16 miligramos decilitro o menor a 1,6 miligramos decilitro, es un factor de mal pronóstico. Datos de sepsis. ¿Qué datos tenemos de sepsis clínicamente? Ya, es muy ambiguo la fiebre, pero sí puede presentarse en sepsis. ¿Qué más? Eso es cuando tenemos un shock séptico, ¿ya? Hipotensión, pero no está mal, sí, puede haber. ¿Qué más? Alteraciones de la frecuencia cardíaca, taquicardia o bradicardia. ¿Qué más? Ya, alteraciones de la frecuencia respiratoria, taquipnea o bradipnea. ¿Qué más? ¿Nunca han visto una piel marmórea? ¿Han escuchado eso? Piel marmórea. Es una piel que tiene espacios de palidez y de rubicundez, como un mármol. Esa es una alteración de la perfusión tisular, muy frecuente en pacientes con sepsis. ¿Listo? Pobre tolerancia a la vía oral. Cuando el niño está vomitando, no quiere tomar su leche, etc. Pobre tolerancia oral. Deshidratación grave con o sin shock. O sea, si tiene hipotensión. Aparte de la hipotensión, ¿qué más nos dice que hay shock? Llega un paciente deshidratado con enoftalmos, mucosa oral seca, le tomas la presión arterial, está baja, está con shock. ¿Qué más tienes que buscar? ¿Qué más nos dice que hay shock o que hay o que no hay shock? ¿Qué nos dice? La osmolaridad menos. ¿Qué más? Si se está durmiendo o el nivel de alerta. Alteraciones del estado neurológico, ¿ya? Y pulso. Ausencia del pulso periférico nos dice que está entrando en un shock. ¿Listo? Hiponatremia severa, hiponatremia es por debajo de 130, hipocalemia es por debajo de 3, ya se consideran severas, 2,5. Cuando llega un niño así, son factores de mal pronóstico. ¿Listo? ¿Qué ven en ese niño? ¿Qué les llama? Den una miradita a esa fotografía. Signo del pliegue. Signo del pliegue. Cejas creo que igual no tiene, cabello. A ver si sabe. Una cosa es mirar y otra cosa es observar. Se tienen que aprender a observar. Porque dentro del examen físico y de la clínica, lo primero que uno hace es observación o inspección. Inspección, palpación, percusión y escultación. Tienen que aprender a inspeccionar. Porque viendo a un niño llegar o una persona, solo verlo, ya uno, con el pasar del tiempo y la expertise, ya sabe lo que tiene. ¿Qué nos llama la atención en esto? Su piel. Signo del pliegue, ¿no? Positivo, súper positivo. Pero ¿qué nos llama la atención de este paciente? Fíjense. ¿Por qué está así su muñeca? Tiene edema en guante. Fíjense lo que brilla los cachetitos, la parte, está con edema facial,
se fallece en luna llena, pero también tienen oftalmos. Este es un niño con edemas, de nutrido agudo severo, pero que está deshidratado también. Cuando tenemos un niño con edemas y está deshidratado, el pliegue no me sirve aquí porque también tiene edema. Tiene anasarca, no se olvide. Tiene hepatomegalia. En niños con desnutrición moderada grave, se hace el signo del pliegue a nivel de la tetilla, por debajo de la tetilla. Si ahí me sale positivo, yo puedo pensar que es un dato de deshidratación, pero este no, este me dice que tiene edemas. Entonces, es bien importante evaluar al paciente en su contexto. ¿Ustedes no se han dado cuenta de esto o sí? Siempre hay que mirar, hay que observar al paciente, no solo mirar, hay que observarlo, hay que inspeccionarlo, ¿listo? Entonces no se olviden, signo de pliegue en la tetilla, siempre evaluar los signos que nosotros consideramos. Por ejemplo, en este paciente, si yo veo que tiene la mucosa oral seca, tiene enoftalmos, yo tengo que manejar primero la deshidratación y luego recién pensar en su desnutrición. ¿Y este qué les parece? ¿Estará consciente? ¿Está inconsciente? ¿Qué más les llama la atención? Está con el oftalmos. ¿Qué más? Estará con una desnutrición aguda, estará con una desnutrición grave con o sin shock. Con shock también. Es lo más probable que esté con shock, ¿no? Por el estado neurológico. ¿Listo? Entonces, cuando nos llega un niño con desnutrición, este libro que ven, este es el nombre de un libro, se llama Directrices para el manejo hospitalario del nutrido agudo severo. Ese libro es gratuito en internet. Ponen en Google este nombre y les va a salir el link para el formato de PDF. Aquí, en ese libro describe los 11 pasos del manejo del nutrido agudo severo. Bueno, los 10 pasos, no los 11. 10 pasos. Y los 10 pasos están resumidos aquí. Tratar o prevenir hipoglucemia, hipotermia y deshidratación. O sea, desde que el niño ingresa tengo que ocuparme de esto. Tengo que reponer los electrolitos, pero de manera progresiva. Fíjense, no es agudo, no es rápido como aquí. Fíjense, puedo tardarme hasta 2 hasta 6 semanas. O sea, la reposición de los electrolitos es lenta. No es pasarle, no es como en un niño eutrófico, que cuando yo veo una hipocalemia calculo, ¿no? Cuánto me falta de mi equivalente y le doy. En el desnutrido no, tengo que hacerlo de manera muy lenta. Tengo que empezar a tratar la infección. En cuanto llega, pensar que ese chico está infectado y empezar el antibiótico. Miren, no puedo darle todavía micronutrientes, especialmente hierro. En los primeros días no puedo darle hierro, porque no se olviden que este chico por lo normal esté con una infección y a veces están con sepsis. Si yo le voy a dar hierro, puede que esté infectado por una bacteria que es siderófila, que son las que usan el hierro para su metabolismo. Entonces no puedo darle hierro al principio. Tengo que esperar a que se estabilice, que más o menos son 7 días. Y luego recién pensar en darle hierro. Si yo puedo darle alimentación, le voy a dar al principio. Pero le voy a dar una alimentación como para mantener metabolismo basal. Y eso es algo que también muchas veces no lo hacen los médicos. No, pero tiene hipoalbuminemia, le daremos albúmina, le daremos dieta proteica y el niño se hincha más y se muere. ¿Listo? Recién para pensar en crecimiento es después de unas 2 semanas. Entre la semana, segunda, tercera semana de internación, donde yo voy a empezar a aumentar volúmenes recién. Y la estimulación, desarrollo emocional. Estos chicos, como esa niña que les he comentado, esa niña prácticamente vivía en una chichería. Entonces esa niña tenía 2 años y 8 meses, no podía caminar, no podía sentarse, no hablaba. ¿Y era por qué? Porque tenía un retroceso psicomotor marcado
por el mismo problema de la desnutrición y el contexto que tenían. Entonces, desde que llegan tenemos que empezar a hacer desarrollo, estimulación emocional y sensorial, acariciarlos, fisioterapia, estimulación, etc. Y después de unas 2 semanas preparamos el alta, pero esto ya no nos compete a nosotros. Y este punto tampoco nos compete. Nos compete en la parte médica estos 8 primeros puntos, lo que les acabo de mencionar. Hipoglicemia, hipotermia, deshidratación, corregir desequilibrios hidrolíticos, prevenir o tratar infecciones, corregir carencia de micronutrientes, alimentación prudente y lograr la recuperación de crecimiento. ¿Listo? Entonces, cuando yo tengo que pensar en algunas otras cosas, si el niño está con shock, primero el shock, luego la desnutrición. Deshidratado moderado grave, primero la deshidratación, luego la desnutrición. Hipoglicemia lo mismo, tengo que tratar de que ese niño salga de la hipoglicemia si es que llega con hipoglucemia. Si hay alteraciones de electrolitos medio interno, tengo que evaluar si tiene o no tiene clínica y evaluar bien si es un niño desnutrido severo, crónico o es agudo. Si es crónico y no tiene clínica, tengo que esperarme para hacer mi tratamiento agudo. Pero si es un niño con edemas y tú le haces un electrocardiograma y estás viendo alteraciones cardíacas, puede que esté que sean por la hipocalemia. Entonces, ahí es donde yo tengo que tratar la hipocalemia, tratar la hiponatremia. O tiene datos clínicos de una edema cerebral, que es bien frecuente en la hiponatremia. Ahí tengo que tratar primero esto y luego recién la desnutrición. Pero si no hay clínica, no. Y al último voy a tratar infección, que es de hipovitaminosis y anemia. La hipotermia es súper importante y la infección. ¿Listo? ¿Cómo trato la hipoglicemia? Tengo que darle primero alimentación. Tratar de dar lo más antes posible alimentación. Y si está con hipoglucemias, puedo darle un bolo de 50 ml de glucosa al 10% vía oral. Y si no tengo glucosa, si estoy lejos, estoy en el campo, puedo usar sacarosa. Y preparo una cucharadita no rasada de azúcar, de 3 cucharadas de azúcar, lo disuelvo y le voy dando poco a poco para tratar hipoglucemia. Es importante controlar las glucemias los primeros 3 días de internación, porque estos chicos cualquier rato nos hacen hipoglucemias, baja. Entonces tenemos que controlar por lo menos una vez al día los primeros 3 días. Tenemos que manejar la hipotermia, abrigar bien al paciente, colocar luces o elementos radiantes, calefactores, un ambiente caliente y la alimentación. ¿Por qué la alimentación? ¿Qué produce al alimentarse? Produce calor, termogénesis. Entonces, en estos chicos la alimentación es 24 horas al día. O sea, no se suspende. Por lo general se los alimenta cada 3 o cada 2 horas. En la noche igual. Hay que hidratarlos. Solo vía parenteral cuando hay un paciente con un shock. ¿Listo? Después hay que intentar siempre por vía oral, ya sea por vía oral o por gastroclisis. Hay una sal de hidratación específica para el desnutrido, es Resomal, que van a escuchar, porque se prepara eso en los hospitales que tienen desnutridos. Resomal. La característica de Resomal es que tiene una osmolaridad baja. ¿Listo? Si no tengo Resomal, puedo usar sal de hidratación con sodio 60 o 75, que también son hiposmolares o isosmolares. ¿Listo? Yo tengo que darle más o menos 5 o 10 ml kilogramo hora. O sea, si tengo un niño de 10 kilos, le voy a dar 100 ml o 50 ml para que tome en 1 hora, poco a poco. 50 ml son 10 cucharaditas. Y es poco, entonces poco a poco se los va a hidratar. Fíjense, el Resomal tiene menor molaridad y tiene estas características específicas para el desnutrido. Tiene mayor cantidad de glucosa por la hipoglucemia, tiene menor cantidad de sodio, tiene mayor cantidad de potasio. El cloro casi no varía, este tampoco. ¿Listo? Entonces, una sal específica para desnutrición. No debemos corregir inmediatamente hipocalemia, hiponatremia, hipotremia,
edema, etc. No le puedo dar diuréticos, por ejemplo, que es lo que a veces, lo primero que nos viene a la cabeza cuando no conocemos un desnutrido con edema. Le daremos furosemida y se muere. ¿Listo? No usar diuréticos. La alimentación es súper importante para corregir la hipoproteinemia de manera progresiva. ¿Listo? Todo niño desnutrido es altamente infeccioso. ¿Listo? Entonces tengo que evaluar mis datos clínicos para ver qué antibiótico le voy a dar. Si tiene diarrea, si tiene tos, si tiene fiebre, si tiene orinas fétidas, si tiene dificultad respiratoria, etc. Dependiendo de lo que yo encuentre en el examen físico, pues veré qué tipo de antibiótico voy a usar. Pero muchos de estos niños a veces vienen asintomáticos o vienen solo con fiebre. Tú los revisas y no hay nada, pero están febriles, tienen leucopenia, tienen un PCL-30. Entonces, si yo no sé dónde exactamente está el foco, puedo empezar un esquema empírico, que es ampicilina con gentamicina, que es como del neonato. Los neonatos igual empiezan ampigente. En el desnutrido igual empezamos ampicilina y gentamicina. Nos cubre muy bien vía respiratoria, gastrointestinal, vía urinaria. O sea, es un buen esquema. Ahora, si yo sé, por ejemplo, tiene una bronconeumonía, le voy a empezar una cefalosporina. Si tiene infección urinaria, le empezaré otra cefalosporina, una cefotaxima. Si tiene unas heces disentéricas con sangre, febril, pensaré en una disentería. Igual le voy a empezar ceftriaxona seguramente. ¿Listo? Este esquema empírico no es obligatorio que se quede todo el tiempo con ese tratamiento. Si yo necesito cambiar, pues lo voy a cambiar. Pero si no sé, no puedo encontrar un foco específico de la infección, ampigente es una buena alternativa. ¿Listo? Vía oral, tengo que saber o tengo que tener siquiera una sospecha de dónde está la infección. No es empezar cualquier antibiótico. Si tengo sospecha de una infección respiratoria, le daré amoxicilina. Gastrointestinal, tal vez con tremoxazol. Si es infección urinaria, le daré una cefalosporina, la cefixima. ¿Listo? No es bueno pensar en antibióticos intramusculares. ¿Por qué? Atrofia del músculo. Eso, porque no hay dónde. No se olviden que los antibióticos intramusculares también son de depósito. ¿Dónde va a depositar? ¿Han visto esa foto de esa niña? ¿Dónde le vas a poner un intramuscular? Entonces, si estás pensando en poner intramuscular, es mejor trasladar a un centro cerrado. Mire, señor, el niño está mal, hay que llevarlo a un hospital. Ya. Entonces, si hemos tratado de hipoglicemias, todo lo demás, la alimentación nos va a ayudar con las hipocalemias, hiponatremias, con la hipoglucemia y con la termogénesis. Entonces tenemos que saber cómo iniciar, con qué aporte, con qué fórmula, volúmenes, etc. ¿Cuándo voy a empezar la alimentación? Cuando el paciente está hidratado, cuando ya no tiene signos de shock. Si es que está con una hipocalemia severa sintomática, tiene que estar en corrección y el trato gastrointestinal tiene que estar funcional para poder empezar vía oral. ¿Listo? Es importante que conozcan esta parte que es la parte de la fisiopatogenia de la desnutrición. Cuando un niño está sano, siempre va variando su peso. Se enferma, baja un poquito, se recupera, sube, baja, sube. Pero cuando hay una patología que nos produce una desnutrición, una neumonía, una diarrea prolongada más de 2 semanas, etc., el niño va a bajar rápidamente su velocidad de recuperación de peso. Y cuando está desnutrido, los primeros días de la desnutrición no va a subir de peso. ¿Listo? Va a llegar a una etapa que son más o menos unos 10 días que ese niño no va a subir de peso. Pero cuando el niño ya está recuperado, ya hemos tratado la infección, estamos haciendo la recuperación de la parte nutricional, va a llegar un momento en que va a tener ascenso, que se llama catch-up nutricional. ¿Listo? Entonces el niño va a empezar a subir rápidamente de peso. Y va a tener una meseta que dura entre 1 semana a 2 semanas, donde va a tener muy buena ganancia de peso. Pero ya cuando el niño está recuperado, ¿qué pasa con su porcentaje de ganancia de peso? Otra vez baja a lo que era antes. Aunque yo le dé
no sé, 12 veces al día comida, no va a volver a subir, como no va a tener esa ganancia como la que tiene. ¿Listo? Lo importante es que tiene que tener tomas frecuentes y pequeñas, porque podemos inducir al vómito. Mejor si es un alimento con baja osmolaridad y bajo en lactosa. ¿Por qué bajo en lactosa? Porque estos chicos tienen hipotrofia de las vellosidades de los enterocitos. Por lo tanto, no van a producir una buena cantidad de lactasa, que es la enzima que metaboliza la lactosa. Si yo le voy a dar con alto en lactosa, le voy a producir diarrea osmótica. Entonces tengo que empezar vía oral o nasogástrica si es que no me tolera bien. Empezar a 100 kilocalorías kilogramo día aproximadamente y de 1 a 1.5 gramos de proteínas kilogramo día. Puedo empezar con 100 ml kilogramo día en niños con edema grave o hasta 130 dependiendo de cómo esté ese niño. Lo importante aquí son las calorías. No tiene que ser ni hipercalórica ni hiperproteica. Porque si yo le doy mucha proteína, voy a aumentar más el edema. Ese es el problema. El edema de desnutrido no es un edema normal. No es un edema de un paciente con problemas de nefropatías, cardíaco, no. Es otro tipo de edema. ¿Listo? Si es un niño menor de 6 meses o de 1 año, leche materna. Lo primero que tengo que pensar es en leche materna. Si no puedo darle leche materna, una leche de fórmula. En mayores de 1 año ya voy a usar fórmulas específicas, fórmula F35 y F100. Cuando tengo un niño con una diarrea prolongada, más de 2-3 semanas, mejor pensar en una leche sin lactosa, especialmente si es menor de 1 año. ¿Listo? Pero si no tengo eso, no tengo ese antecedente de diarrea, no tengo antecedente de que es menor de 1 año, no necesito una fórmula sin lactosa. ¿Listo? Y estas son las famosas fórmulas que usamos en pacientes malnutridos, la F75 y la F100. La F75 la usamos en la primera semana. Cuando el niño ingresa, está mal, está febril, está infectado. F75 que nos da 75 kilocalorías en 100 ml. 0.8 gramos de proteínas en 100 ml. Fíjense,